Geopolítica Africana, tu nueva cuenta de noticias africanas. Síguenos en Instagram y YouTube. Comparte, comenta y dale like a nuestras publicaciones. Prepárate para saber más sobre geopolítica africana. Buenas a todos y a todas, bienvenidos a Geopolítica Africana, vuestro nuevo blog sobre geopolítica del continente, sobre las noticias más actuales y sobre los posibles problemas que podrían ocurrir en el continente africano. Os hemos dado un resumen semanal de las noticias más importantes que han ocurrido y nos gustaría centrarnos en una en específico, que es la entrevista que tuvo el primer ministro de Mali, Choguel Kokalla Maïga, y las respuestas que dio a la persona que le entrevistaba, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que esta entrevista es importante? Uno, porque Mali ha sido uno de los países los cuales se ha visto bajo la presión occidental después de un golpe de Estado. Ha sido un país que ha transicionado de un país completamente controlado por un país extranjero a ser un país más o menos independiente, el cual está bajo la mira de muchos países, tanto occidentales como africanos como del resto del mundo. Entonces, esta entrevista es muy importante para entender las razones por las cuales se llevó a cabo el golpe de Estado en Mali. Es importante para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en Mali y lo más importante, el corte o el final de las relaciones diplomáticas entre Mali y Francia. En esta entrevista se van a escuchar muchas cosas que habrá gente que le guste y otras que no, pero nosotros simplemente las leemos y damos nuestro punto de vista. Iremos, como veréis, se han hecho ciertas preguntas, iremos una por una y daremos nuestro punto de vista en cada uno de ellos. Entonces, como hemos dicho, el primer ministro, Choguel Kokalla Maïga, fue entrevistado por la agencia Anadolu. ¿Okay? Fue una amplia gama de temas, ¿okay? Como hemos dicho, sobre la situación de Mali. En la primera pregunta, el primer ministro acusó directamente a Francia de influir en las decisiones del bloque de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la CEDEAO. Y más que nada culpó a Francia de influir de forma negativa contra Mali. ¿Okay? Mali dice que los acontecimientos que ocurrieron, ¿okay?, tras la decisión fueron llevados a cabo por Francia completamente, y los países africanos que pertenecen a esta unión, que votaron a favor de poner sanciones en Mali y en otros países, fueron completamente influenciados por Francia. Entonces, dice que durante meses en todas las instituciones financieras internacionales, Francia o los representantes de Francia se han opuesto a la inclusión de cualquier proyecto de desarrollo relativo a Mali en la agenda. Han observado que cada vez que se anuncia una cumbre en la CEDEAO, no saben por qué magia las autoridades francesas están bien informadas al respecto. Incluso conocen la fecha exacta y las posibles sanciones. Esto les llevó a concluir que ciertamente Francia está más informada sobre los resultados de la cumbre que los jefes de Estado de la CEDEAO. Prácticamente lo que está diciendo aquí es que Francia son los que dictan las decisiones en la CEDEAO y que hay muchos presidentes que ni siquiera lo piensan, sino lo que le dice Francia es lo que hacen. ¿Okay? Esto es algo bastante grave, si es que es verdad, porque es una influencia de un país extranjero para su propio beneficio y es algo que no se debe permitir en una Unión Africana. ¿Okay? Acordaros que Mali dependía de Francia antiguamente para ayudarles a luchar contra el terrorismo en el norte del país, pero ahora, como veis, hay problemas diplomáticos.
Entonces, dice que las autoridades francesas habían anunciado un mes antes que los líderes de la CEDEAO impondrían sanciones a Mali en la cumbre del 9 de enero del 2022. El hecho que finalmente se impusieran las sanciones al gobierno fue un claro indicio. Por eso, han indicado que estas sanciones son ciertamente una de las tácticas para desestabilizar al gobierno y asegurar su fracaso con el fin de tener un gobierno títere que se alinee con las autoridades francesas. Okay. Esto es vocabulario que hace mucho tiempo que no escuchamos. Estamos hablando del tiempo de los 60. Okay. Ahora tenemos un grupo de militares que han decidido coger el poder político, económico, etcétera, en Mali, okay, y están diciendo esto, prácticamente que Francia quiere un país títere y quiere desestabilizar el gobierno de Mali para su propio beneficio. ¿Ok? Y también añaden a esto que han dicho abiertamente que el hecho de que se opongan a todo lo que pueda dar nueva vida a la economía del país y que anuncien sistemáticamente cumbres y sanciones planificadas plantea dudas sobre sus intenciones. O sea que prácticamente todos los planes que tiene Mali para la mejora económica, política y social, Francia se está oponiendo completamente a ello. ¿Ok? Entonces, dicen, en cuanto a la cooperación militar, los acuerdos militares que nos vinculan son violados por las autoridades francesas. La prueba es que en el norte de Mali, había bases militares francesas que se establecieron como resultado del acuerdo de defensa entre Francia y Mali. Pero de forma abrupta, las autoridades francesas decidieron que abandonaban estas bases militares sin que les avisasen a los malienses. Esto llamó la atención sobre el acuerdo porque en cualquier caso, si una parte puede violarlo cuando quiera, es mejor que nos sentemos juntos para reexaminarlo, dice el primer ministro. Eliminar lo que no conviene a una de las partes para encontrar un terreno común sería la mejor opción. Y para ellos no hay duda, las decisiones tomadas contra su país no eran en interés del pueblo maliense en particular y de África en general. O sea, vemos aquí que el primer ministro está enfrentando directamente a Emmanuel Macron, diciendo que todas las decisiones que han tomado no les han beneficiado de ninguna forma, ¿ok? Y sobre todo, que de alguna forma esas bases militares que establecieron los franceses, Mali no tenía ningún poder sobre ellas, ¿ok? Entonces dicen que no es posible que Francia pida a los jefes de Estado que tomen decisiones. Dicen que hay conspiraciones dentro de la Unión Africana y que esto debe de parar, ¿ok? Entonces, se les hizo unas cuantas preguntas sobre la actual situación de seguridad en Mali también, ¿no? Para entender un poco cómo se ven ellos en la lucha que tienen con los terroristas. Dice, le daré algunos escenarios. Antes de explicar dónde estamos, hemos observado que durante 20 años, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, la comunidad internacional, porque cuando hablamos de la comunidad internacional hablamos de unos pocos países que se llevan bien y hablan en nombre de todos. O sea, lo que quiero decir aquí es que la comunidad internacional no es necesariamente todos los países del mundo, sino que son unos cuantos países fuertes, ¿ok? Y lo que hacen esos países fuertes es que hablan por el resto de países en el mundo, cosa que en realidad no se les ha otorgado, por lo cual están diciendo que lo que llamamos comunidad internacional en realidad no existe. Entonces, dicen que ellos miraron cómo intervinieron en Afganistán durante 20 años. A final de esos 20 años, un día decidieron irse, está hablando los americanos, y vimos a los afganos desesperados, aferrados a los aviones. O sea, esas fueron las imágenes que vimos cuando los americanos decidieron irse a Afganistán, que había gente subiéndose a los aviones, agarrarse a la rueda de los aviones y cayéndose desde altas alturas, ¿ok? Entonces, no nos dejarán un día todos los que están con nosotros, ¿ok? Y esto podría ser cierto en Mali, que ha experimentado una expansión de las fuerzas de seguridad. Tenemos las Fuerzas Armadas de Mali, tenemos la operación francesa Barkhane, tenemos la operación de las Naciones Unidas, misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, tenemos las operaciones europeas, ¿ok? Y tenemos el G5 Sahel, ¿ok? A pesar de este atasco de seguridad, año tras año, la situación de seguridad se está deteriorando. Es como un paciente, ¿ok? Bueno, esto es un cacho bastante largo, ¿ok? Pero lo que está diciendo es que a pesar de tener toda esta seguridad de diferentes países alrededor del mundo, Mali
parece ser un paciente dentro de un hospital al que están tratando y que todas las medicinas que le dan a Mali lo único que hace es enfermar más al país en vez de mejorarlo. ¿Okay? Encima dice que hay un famoso político chino, una persona muy sabia, llamado Deng Xiaoping, que dijo en los años 70, cuando la revolución cultural estaba en pleno apogeo en el país, que no importa si un gato es blanco o negro mientras cace ratones. O sea, con esto quiere decir que un sistema político solo es válido mientras satisfaga o la gente haga a la gente satisfecha, ¿no? Las necesidades, sobre todo las necesidades de los ciudadanos. Dice que le costó a Xiaoping implementar revolución cultural en China, pero la historia le dio la razón cuando volvió al poder como fundador de la China moderna. Okay. Dice que esto es un ejemplo y que tiene muchísimos más. ¿Okay? Entonces dice que después de haber visto lo que vio en Afganistán, lo que vieron en Libia, en algunos países obtuvieron autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y les permitieron bombardear aéreamente a las fuerzas de Gaddafi, bueno, a Libia en general. Dicen que después de ver todo eso, que decidieron hacer lo que están haciendo hoy. O sea, dicen que ellos no quieren pasar por esa situación, ¿ok? En la que países, no sé si recordáis, pero los Estados Unidos claramente se saltaron la resolución y fueron a asesinar al presidente, ¿no? Gaddafi. Y todo esto sembró desorden. Es lo que dice el primer ministro de Mali, ¿no? Entonces, como os acordaréis, surgieron imágenes de Hillary Clinton celebrando el asesinato de Gaddafi por parte de terroristas o rebeldes, como queráis llamarles. Y eso es a lo que se refiere, que a pesar de que las Naciones Unidas dé ciertas o claras indicaciones de que no se debe atacar al país, de alguna forma u otra los países poderosos consiguen saltárselas, ¿no? Entonces dijeron que sacaron sus conclusiones y decidieron que, después de lo que ocurrió en Libia, obviamente, lo que hizo Mali es decir, ok, vamos a llamar al gobierno francés, vamos a pedir que nos ayuden a expulsar a los terroristas, los mismos que, atacaron más o menos el sur de Libia. Muchos de ellos se movieron a otros países como Mali, ¿no? Sobre todo, ya eran terroristas, pero son combatientes, como quieras llamarlos, los Tuareg, ¿no? Entonces, crearon una operación militar llamada Operación Serval, que se llevó a cabo a petición del gobierno interino de Mali. El gobierno no legítimo, como dicen hoy, ¿no? Entonces, el gobierno en 2013 pidió ayuda a Francia tras un golpe de estado y Francia pues decidió entrar y ayudar al gobierno de Mali, ¿no? Entonces, importante. La región del norte de Mali, nada más para explicaros, en la que intervino Francia, es la región de Kidal, ¿ok? Y es una de las regiones las cuales Mali prácticamente no puede entrar porque ahora mismo está plagada de terroristas, ¿no? Entonces dicen que tras llegar a Kidal, pues los terroristas bloquearon el acceso al ejército maliense, o sea, se enfrentaron a ellos y crearon un enclave en el que los terroristas tuvieron años para reorganizarse. O sea, los franceses llegaron primero, ¿ok? Cogieron ese territorio para luchar contra los terroristas, pusieron un montón de bases y no permitían al ejército maliense entrar en ese territorio. Más tarde, los franceses reconocieron que su operación no estaba dando frutos, por lo cual decidieron retirarse, y cuando los franceses se retiraron, de repente aparecieron un montón de terroristas, los cuales crearon un enclave y no permitían entrar al ejército maliense y se empezaron a enfrentar a ellos, ¿no? Entonces, según ellos, los franceses fueron los que crearon esa situación en el norte de Mali, y por eso los terroristas pudieron surgir en esa región, ¿no? Entonces dicen que después de 9 años observan que el terrorismo, que es residual en el norte, se ha extendido un 80% del territorio, ¿ok? La autoridad del Estado a día de hoy no está restaurada en todo el territorio nacional. Las resoluciones de las Naciones Unidas cambian cada año. Las redacta Francia, según el primer ministro.
Tanto es así que este año nuestro gobierno se opuso a ellas, o sea, se opusieron a las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿ok? Entonces, como veis, aquí Mali claramente está echando la culpa a Francia por muchos de los problemas que ocurren en la región del norte de Kidal, ¿no? Entonces, aquí dice, no entendemos por qué algunos países europeos, sin tener un acuerdo con Mali, deciden venir a Mali. Eso es lo que ocurrió con el gobierno danés. Se lo explicaron a los ciudadanos para que la gente lo entendiese. O sea, el gobierno se lo explicó a los ciudadanos lo que estaba ocurriendo. Cuando un turco quiere ir a Alemania, necesita una invitación. Pero cuando tienes la invitación no es suficiente, necesitas un visado. Eso es lo que ha ocurrido. Nuestro gobierno ha invitado a los estados europeos, pero cada estado debe tener un acuerdo específico, un visado para estar en nuestro territorio. Y lo que no hemos entendido es por qué el gobierno danés vino a nuestro territorio sin visado, sin autorización. Les hemos dicho que no estamos de acuerdo, y más aún cuando últimamente sentimos que crece la hostilidad francesa contra nuestro gobierno. Les hemos explicado todas sus obstrucciones destinadas a asfixiar económicamente al gobierno. O sea, el gobierno de Mali ha explicado a la población todo lo que está haciendo Francia. O sea, vemos aquí como que el gobierno se está comunicando constantemente y de forma transparente, parece ser, con el pueblo. Y les está explicando todos los problemas internacionales que tienen con otros países. Y es una forma bastante efectiva de que la población entienda y sobre todo de tener ese apoyo de la población a la hora de enfrentarse a grandes potencias mundiales como podría ser Estados Unidos, Francia u otros países. ¿Ok? Dice, hemos visto todos los juegos que han sucedido en los últimos 9 años. Hemos visto recientemente cuando empujaron a la CEDEAO a adoptar sanciones injustas, ilegales e ilegítimas contra el Estado maliense. Un embargo total, dice. ¿Os acordáis que Mali tiene un embargo? ¿Okay? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han puesto sanciones sobre el país y sobre ciertos individuos. Mientras se impone el embargo, un avión militar francés entra en nuestro territorio desde un país de la CEDEAO, a pesar de que han dicho que cierran las fronteras. Cuando cruzan nuestro territorio y se dan cuenta de que tenemos medios suficientes para detectar su presencia, apagan los transpondedores para no ser identificados. Después apagan su radio para no estar en contacto con la torre de control, aterrizan en la parte de nuestro territorio, depositan lo que sea y regresan a este país de la CEDEAO. O sea, esto es muy importante lo que están diciendo aquí, porque es una violación de la soberanía de Mali. Según el primer ministro, Francia está volando aviones sobre el cielo maliense, ¿ok? Y está aterrizando y dejando X cosas en ciertos territorios. Y parece ser que el gobierno maliense tiene la tecnología para detectar estos aviones, los está viendo, pero al parecer no puede hacer nada contra ellos. Aquí otra vez tenemos a Francia violando abiertamente, sin ningún tipo de consecuencia, ¿ok? Pues a un país soberano. Las fronteras de un país soberano. Ok, dice que al día siguiente son los aviones de la MINUSMA los que sobrevuelan las bases militares malienses durante horas, cuando ese no es el mandato de la MINUSMA. Y cuando nuestro ejército interroga, dicen que fue Francia quien lo pidió. Hemos pedido que no es misión de la MINUSMA, o sea, la misión de las Naciones Unidas, venir a espiar las bases militares, y por tanto hemos pedido claramente que no sobrevuele nuestro territorio sin autorización. Sabemos aquí que constantemente se está violando el territorio maliense, constantemente, por países extranjeros que tienen algún tipo de interés ahí, que de momento no lo sabemos, o posiblemente sí, en un futuro sabremos. Entonces, dice que como gobierno soberano, Mali sintió que se habían extendido los franceses dentro del país, e indicó en una de sus últimas entrevistas que Mali no tiene ningún problema con la Unión Europea, pero lo que simplemente queremos es que la Unión Europea entienda, Francia no debe arrastrar a los países de la Unión Europea a su agenda oculta, que es diferente de la que presentan a la Unión Europea. O sea, al parecer, Francia presenta algo a la Unión Europea, y claramente lo podemos ver después de sus intervenciones, y es que dicen que Mali ha retrasado las elecciones, es que dicen que el gobierno de Mali es un gobierno ilegítimo, que se ha puesto en poder mediante un golpe de Estado, no mediante la democracia, por lo cual deben de tomar diferentes acciones para poder
pues eso, forzar al gobierno a tener elecciones. Pero como dicen aquí, dicen que hay una agenda oculta de Francia en Mali y que no se lo están diciendo a sus compañeros de la Unión Europea. Bueno, no estoy seguro. Y en la ONU, por lo cual creen que Francia está forzando a todos los países de la Unión Europea a tomar una acción en Mali. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí habla un poco sobre lo que ocurrió en la conferencia de Berlín y las razones por las cuales se dividieron los países en África, pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, le preguntan al primer ministro por qué han decidido cooperar con Rusia, ¿no? Que supuestamente es lo que ha causado la furia de Francia. ¿Por qué? Entonces, responde que su país, su gobierno, está en condiciones de colaborar con todos aquellos que quieran ayudar a restablecer la seguridad. Lo que no es negociable es la soberanía de nuestro país, de su país, sus decisiones de independencia, incluso en materia de defensa y la dignidad de su pueblo. O sea, dicen que cualquier país puede venir y ayudar a Mali, pero en cuanto a la seguridad, a la soberanía, a la defensa del pueblo, no hay, prácticamente ningún país puede intervenir en eso, ¿ok? Explican que este acuerdo se debe a que cuando pidieron la intervención de fuerzas extranjeras, la MINUSMA, o sea, la operación, la misión de las Naciones Unidas, les dijo que no han ido a Mali a hacer guerra. Entonces dicen, ¿qué pasa? Quieren comprar aviones de países europeos, pero tiene un embargo. O sea, no pueden hacerlo. Quieren comprar de Estados Unidos, tampoco pueden hacerlos, porque están bloqueados. La solución es ir a los que no les bloquean. O sea, en este caso dicen que es Rusia. Es tan sencillo como eso, dice. Fuimos y concluimos acuerdos de cooperación militar con Rusia. Compramos armas a Rusia y Rusia no es la única, ya que estamos tratando con otros socios. Pero debido a la lucha geoestratégica entre Rusia y los países occidentales, se intenta sacrificar a Mali en el altar de esta batalla, que no es suya. Por lo demás, Mali está trabajando con otros socios para equipar a su ejército a todos los niveles. O sea, lo que explica aquí es que debido a que la Unión Europea, los Estados Unidos y, bueno, supuestamente la comunidad internacional impuso bloqueos sobre Mali, ¿okay? Lo que ha ocurrido es que Mali ha tenido que buscar alternativas a esos países, los cuales también, de una forma u otra, están bajo sanciones y bloqueos de la supuesta comunidad internacional, en este caso Rusia, ¿okay? Y han comprado armas y acordaros que también han firmado contratos de seguridad con empresas privadas de seguridad rusas, ¿ok? Entonces, debido a eso, dicen que se han visto obligados a buscar cooperación de otros países con los cuales no tenían esta conexión histórica, ¿no? Entonces, dicen que también que hay un conflicto entre Occidente y Rusia, y lo que quieren hacer es poner a Mali en un altar, o sea, culpar a Mali completamente por tomar esta decisión y sacrificar a Mali por ello, ¿no? O sea, utilizarlo como una justificación para hacer algo en un futuro. Entonces, dicen que así que hoy los resultados de esta cooperación son tangibles. En menos de un mes, nuestro ejército ha obtenido resultados espectaculares. El número de terroristas eliminados en menos de un mes es superior a lo que hemos conseguido en los últimos 30 años. O sea, súper importante esto. Y es algo que vimos claramente en Siria, ¿no? Donde el gobierno de Bashar al-Assad se está enfrentando a terroristas como ISIS y de repente cuando intervino Rusia, ¡boom!, todos esos terroristas fueron eliminados. A pesar de que teníamos a Estados Unidos, teníamos a un montón de fuerzas internacionales luchando contra los terroristas de ISIS, pero no conseguían nada. Pero en cuanto intervino Rusia, se acabó el juego prácticamente. Y obviamente tienes que tener en cuenta que Rusia trae todo su arsenal armamentístico, o sea, militar, que es tecnología bastante avanzada, ¿ok? Entonces, parece ser que en Mali pasó exactamente lo mismo. Durante 30 años han estado luchando contra los terroristas, pero en menos de un año, ¿ok?, en meses prácticamente, han conseguido
resultados espectaculares, como describen, ¿no? Ahora, todo el debate en torno a Wagner y los rusos, dice el primer ministro, en cualquier caso sabemos dónde ponemos el pie. La seguridad de los malienses es la prioridad de nuestro gobierno y el resto es propaganda, intoxicación y demonización. O sea, claramente están diciendo que todo esto lo que están diciendo de Rusia, etcétera, les da igual. Ellos quieren, pues eso, proteger a su país, ¿no? Y claramente indican que el resto de cosas que están diciendo de su país y el acuerdo que han tenido con Rusia es intoxicación y demonización. O sea, entendemos que los países son libres de decidir a quién van a comprar armas y a quién se van a aliar, ¿ok? Pero al parecer esto no le ha sentido bien a la Unión Europea, ni a Francia, ni a los Estados Unidos. Dicen, como digo hoy, las autoridades francesas están llevando a cabo un auténtico terrorismo político, mediático y diplomático contra el gobierno de Mali, que el objetivo es derrocarlo. Lo que han dicho a los países de la CEDEAO es que no entienden que sea un momento en el que están consiguiendo resultados importantes en la lucha contra el terrorismo cuando la CEDEAO viene a apuñalarles. Y que tengan cuidado, porque la desestabilización del gobierno y por tanto del Estado de Mali puede llevar a consecuencias que no esperan. Esto es lo que puede decir al respecto. O sea, aquí explica que la CEDEAO ha decidido poner sanciones sobre Mali en un momento muy delicado y sobre todo en un momento en el cual están avanzando contra el ataque de los terroristas, ¿no? Que os recuerdo está matando a miles de personas en la región del norte, llevando a cabo atentados terroristas, etc. Ahora el gobierno de Mali, junto a Rusia, a las fuerzas de seguridad privadas y al gobierno ruso, pues están avanzando y prácticamente eliminando a los terroristas. Y es ahora cuando la Unión Africana decide poner sanciones a Mali, justificándolo con lo de que han retrasado las elecciones del país, ¿no? Que eso no es nada democrático. Entonces, Mali ve que hay una conspiración detrás, que lo están llevando diferentes países de otros países, de otros continentes, y que no entienden por qué la Unión Africana tiene que coger y hacer caso a estos países, ¿no? Seguir su agenda en Mali. Dice que en resumen quieren defender a los ciudadanos de Mali y sus bienes. Quieren que se respete la soberanía de Mali, que se respete la dignidad del pueblo y la libertad de elegir a sus socios, incluso en materia de defensa y seguridad, ya sean rusos o cualquier otro socio que nos dé satisfacción, o sea, que nos dé la maldita gana. Ok, con esto, y ya cerramos, están diciendo que lo que he dicho antes, ¿no? Que tienen el derecho de elegir con quién van a llegar a acuerdos, al igual que lo tiene Francia, Estados Unidos, el Reino Unido. Esos países firman acuerdos con ciertos países y no hay ningún tipo de repercusión negativa. Pero cuando es un país pobre, tercermundista, de otro universo, que decide tomar estas decisiones, las repercusiones pueden ser muy, muy negativas y muy malas, ¿no? Ya os digo, el bloqueo que se ha impuesto para poder forzar al gobierno a salir o a llevar a cabo elecciones, que posiblemente haya influencia por parte de la oposición de Francia u otros países, pues no ayudan al pueblo de Mali. Al final las sanciones lo que están haciendo es bloquear el acceso de cosas que son necesarias, o sea, material de primera necesidad, alimentos, etc. Y a los únicos que hiere es a los ciudadanos del país. Por eso entendamos que las sanciones es un ataque, como han descrito ahí, terrorista contra su país, así lo entienden, ¿no? Porque al final lo que están sufriendo son los ciudadanos. Entonces, esta es la entrevista que dio el primer ministro de Mali y, como hemos dicho, Choguel Kokala Maïga no es cualquier persona. Muchos creímos que eran militares que dieron un golpe de estado sin más y que quizá en un futuro pudiesen ser influenciados por Francia, pero al parecer ha sido lo contrario. Y al parecer tenemos a gente que se ha pensado las cosas, que ha analizado la situación y que se ha posicionado de la mejor forma posible para poder evitar que países como Francia, como vimos en Libia, les ataquen en un futuro y destruyan el país. Tenemos el ejemplo de Libia, que hoy día es un país, no es ni un país prácticamente, no hay orden. Se ha intentado llevar a cabo elecciones democráticas y no ha funcionado y nunca va a funcionar en la forma en la que existe hoy día, ¿no? El gobierno de transición se encontraba en Túnez
Entonces, ahora vemos que Libia está separada en diferentes territorios, donde hay, como se llaman, señores de guerra. Cada uno tiene su territorio, tiene metralletas y deciden lo que se hace ahí, sobre todo en la exportación del petróleo, ¿no? Y se enriquecen gracias a eso. Entonces, parece ser que Libia puede caer le puede pasar exactamente lo mismo que le pasó a Libia, que le pasó a Somalia, y ser un estado completamente fallido, ¿no? Que al parecer la Unión Africana, según Mali, la Unión Africana y la Unión Europea y la ONU no les importa esto. Están mirando a otras cosas que para ellos es más importantes. Pero cierto es que los que deciden qué es lo más importante ahora mismo del país son los malienses. Y los malienses están diciendo que quieren parar la oleada de asesinatos que se están llevando a cabo en el norte del país por los terroristas afiliados a Al-Qaeda, al Estado Islámico y a otros grupos terroristas que muchos de ellos fueron financiados en sus días 1960-70 por los Estados Unidos y otros países occidentales. Bueno, esta entrevista ha sido muy buena. Creo que por parte del primer ministro ha sido un análisis perfecto. Ha ayudado mucho a entender lo que está ocurriendo. Ahora se han dicho ciertas cosas que pueden o que sean verdad o que no sean verdad, pero es su punto de vista y lo respetamos. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de seguir a nuestro perfil en Instagram, de comentar y de compartir nuestras publicaciones. Chao.